¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Paola Larrauri y soy del programa Science Bites. El día de hoy voy a hablar sobre el río hirviente de la Amazonía, que es un espectáculo, un fenómeno geotérmico bastante impresionante y hasta la fecha podría ser único en nuestro país. Bueno, en Huánuco se alberga justamente este río. Es un río bastante extenso, de unos 6.24 kilómetros aproximadamente, pero lo más impresionante es de que incluye grandes extensiones de agua caliente, luego que se puede intercalar con secciones de agua fría y nuevamente se vuelve a calentar. ¿Cómo descubren este río? De hecho, se tiene poca información al respecto, más o menos hace unos 70 años que se descubre, y esto gracias a que en las expediciones que se realizaban en los años 20, con la intervención de algunos geólogos americanos que tenían mucho interés de encontrar petróleo en la Amazonía, se empiezan a hacer algunas inspecciones aéreas y se encuentran regiones en las cuales también está implicado este río. Pero cuando se hace las inspecciones ya en tierra, descubren de que su origen no era volcánico. La mayoría de fuentes termales o de ríos hirvientes en el mundo tienen un origen volcánico. Sin embargo, este está bastante alejado de una fuente volcánica, más o menos unos 700 kilómetros. Pero estos datos fueron apareciendo a medida que se empezó a hacer investigación. Ahora, la mayor cantidad de información que existe sobre este río, que en la lengua local se le llama Xanay-Timpixca, que significa río calentado por el sol, se obtuvo gracias a un geólogo peruano llamado Andrés Russo, el cual ella desde chico estudiaba en Estados Unidos y empezó a hacer todos sus estudios de especialización en geología. Pero esto empieza como un tema más anecdótico en la familia, ya que cuando él venía al Perú esporádicamente y se reunía con su familia, empezaron a comentar sobre la existencia de este río, que era bastante inusual e impresionante. Para él, con sus estudios y todo el conocimiento que ya manejaba, era ridículo o demasiado ilusorio hablar de un río que sea tan caliente, pero que no tenga una fuente volcánica. Entonces decide conversar más con sus parientes y entre ellos está una de sus tías que le dice que ella de hecho sí había viajado a este lugar que se encontraba entre Pucallpa y Huánuco. Entonces con ello él decide también viajar y gestionó unos temas con su universidad y obtuvo una beca de la National Geographic. Y desde el 2011 Andrés ha estado viajando anualmente para poder realizar investigación, tomar muestras y poder desentrañar un poco cuál es el misterio que encierra este río. Cuando él llega, de hecho sí se queda bastante impresionado porque empieza a tomar las temperaturas y este río aproximadamente llega a los 86 grados centígrados. Bajo esta temperatura todos sabemos que desde los 47 grados más o menos el agua ya empieza a doler si uno se expone a esas temperaturas. Entonces ya entrevistando a toda la zona, la gente que vive en los alrededores, se dio cuenta que incluso el agua es potable, que tiene un sabor agradable, lo cual difiere mucho de los ríos hirvientes de otras localizaciones del mundo, ya que normalmente como tienen una fuente volcánica tienen una gran cantidad de metales o azufre, por ejemplo, que le dan un olor característico y un sabor también que no lo hace potable. Entonces él empieza a tomar muestras y conversando con el chamán, que de hecho está a cargo de una comunidad que vive muy cerca, que se llama Mayentuyacu, se da cuenta que la gente ya tenía una convivencia bastante entrañable con el río porque tomaban agua caliente de ahí mismo o también a veces servían sus alimentos. Por ejemplo, si yo tomara esta manzana podría cocerla como si la estuviera hirviendo en una olla, porque como les digo, la temperatura que alcanza este río es de casi 90 grados. Bueno, desde entonces Andrés vuelve cada año para tomar una serie de muestras, entre ellas muestras bacterianas, ya que en esas zonas que tienen temperaturas bastante extremas se ubican algunos microorganismos que son llamados extremófilos. Estas bacterias que él ha logrado secuenciar ya a la fecha son nuevas especies porque se ha visto que no habitan en ningún otro lugar del planeta, así que incluso las condiciones o los ecosistemas microbianos que se generan en este ecosistema son bastante particulares. Hasta la fecha la investigación continúa, él está desarrollando
su tesis de doctorado, si no me equivoco, con todas las muestras que han logrado obtener tanto del agua, a las cuales se han hecho una serie de test bioquímicos y también microbiológicos, pero aún sigue el misterio, ¿no? Para explicar realmente por qué las aguas de este río son tan calientes. Porque si bien el nombre Yanaitin-Pixca, que mencioné hace unos instantes, hace referencia a que este río es calentado por el sol, en realidad eso no es lo que ocurre, sino que debe haber algún tipo de fuente termal bastante poderosa, pero que no es de origen volcánico, para poder mantener sus aguas a esa temperatura. De hecho, hace un mes aproximadamente tuve la oportunidad de viajar a este lugar, sobre todo cuando anochece. La baja temperatura permite la condensación, hay mucha niebla y también es imposible acercarse mucho a las rocas, incluso porque es súper caliente. Bueno, puedes seguir la ruta del caudal del río. Sí, de hecho se va a encontrar con fuentes de agua un poco más fría que sí te permiten bañarte o cruzar algunas zonas donde no hay piedras para poder tener acceso. Si bien existe poca documentación científica al respecto, y eso principalmente lo está liderando Andrés Russo, quien además tiene a cargo un proyecto llamado The Boiling River, que pueden buscar en internet, tiene una página. También Andrés ha dado una charla TED donde comenta todas las implicancias de este descubrimiento que él tuvo, pero de hecho ya había sido reportado por estos geólogos americanos en los años 20, como mencioné. También hay información histórica de mucho antes, que viene desde los tiempos de los españoles, ya que hay varios documentos donde se señala que cuando los españoles invadieron y vinieron en búsqueda del Dorado, que era esta ciudad repleta de oro que ellos querían saquear, los indígenas o los incas les mencionaban de que sí o sí tenían que ir a la Amazonía, porque ahí justamente se encontraba el Dorado, pero que también iban a poder obtener un montón de riquezas que no se encontraban generalmente en la sierra. Desde ahí se tienen muchos testimonios de los españoles que comentaban de que pocos sobrevivían porque habían serpientes gigantes que se comían a las personas, pero también hablaban de un río que era tan caliente en el cual si tú te caías te morías cocinado. Y de hecho a la fecha sí, mucha de la gente del entorno ha comentado cómo es el proceso cuando un animal que por N razones cae en el río muere de una manera bastante cruel. Bueno, eso es todo por hoy. Les agradezco por habernos seguido en esta edición. Y si quieren más información al respecto, vamos a colocar el link del byte correspondiente y algunos links en los cuales pueden ahondar sobre algunos detalles sobre este río. Gracias.